La serie Interpretando la Voluntad de Dios, tema número 4, lo he titulado Los beneficios de la palabra de Dios. Los beneficios de la palabra de Dios. La semana pasada, en el tema ¿Entiendes lo que lees?, yo cerré el mensaje Salmo 19, versos 7, 8 y 9. Con esos versículos yo cerré el mensaje de la semana pasada. Hoy voy a iniciar con esos mismos textos porque considero importante explicar algunos puntos importantes de esos 3 versículos. Porque cuando hablamos de interpretar la voluntad, no solamente tiene que ver con entender lo que leemos, sino también con poder comprender cuáles son los beneficios de la palabra de Dios. Cuando yo comprenda los beneficios que tiene la palabra de Dios, yo seré intencional y cuidadoso en interpretarla para aplicarla adecuadamente a mi vida. Porque hay muchos que vienen a la iglesia, leen su Biblia, intentan entender lo que leen, intentan cumplir con las ordenanzas de la ley, pero pocos entienden cuáles son los beneficios de la palabra de Dios. Y el Salmo 19, versos 7 al 9, nos habla de esos beneficios que tiene la palabra. Voy a hacer lectura de estos versículos. Dice el versículo 7, Salmo 19, la ley de Jehová es, ¿qué? Perfecta. Ahí está una característica. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Ahí está el beneficio. El testimonio de Jehová es fiel. ¿Cuál es el siguiente beneficio? Hace sabio al sencillo. Versículo 8, los mandamientos de Jehová son rectos. Los mandamientos de Jehová son rectos. ¿Cuál es el beneficio? Alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro. ¿Cuál es el otro beneficio? Alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio y el beneficio es que permanece para siempre. Y finalmente, los juicios de Jehová son verdad y su beneficio es que todos son justos. Estos versículos, en su narrativa, es lo que se conoce como un escrito sapiencial. ¿Qué significa esto? Que esto tiene como propósito, este escrito, o esas palabras de David, tienen como propósito describir principios orientados a guiar la conducta del hombre para encontrarle sentido a su vida. Por eso la importancia de interpretar la palabra de Dios, pero también la importancia de conocer sus beneficios. Estos 3 versículos en especial, que es en los que nos vamos a centrar, contienen uno de los mayores tesoros que revelan la verdad incomparable y amplia de la palabra de Dios. Nos hablan de su capacidad y lo maravillosa que es. Son 3 versículos con 6 líneas que contienen una esencia que nos enseña la importancia para desarrollar un pensamiento bíblico y de esta forma interpretar correctamente la voluntad de Dios. Cada texto, como lo estamos viendo aquí, cada texto tiene 3 elementos básicos que merecen que los analicemos. Cada línea del texto tiene un nombre para la palabra de Dios. ¿Cuál es el nombre que señala? La ley, el testimonio, los mandamientos, el precepto, el temor, los juicios. Ese es un título que se le asigna a la palabra de Dios. Después, cada línea tiene un adjetivo para la palabra de Dios, una cualidad o una característica. ¿Cuáles son esas características? Que es perfecta, que es fiel, que son rectos, que es pura, que es limpia, que es verdad. Y finalmente, cada línea tiene un propósito que cumple la palabra de Dios, que es convertir el alma, hacer sabio al sencillo, alegrar el corazón, alumbrar los ojos, que permanece para siempre y que es justa. Ahí está el beneficio y el propósito de la palabra de Dios. Entonces, estos textos nos describen características importantes que debemos tener en claro para darle el valor que le corresponde a la palabra de Dios. ¿Qué tan importante es la palabra de Dios para ti? Esto lo hablé la semana pasada y te hago esa misma pregunta hoy. ¿Qué tan importante es la palabra de Dios para ti? No lo contestes, simplemente reflexiónalo.
Porque lo que te voy a decir a continuación es lo que va a definir si realmente es importante o no lo es. ¿Cuánto tiempo le inviertes a la palabra de Dios diariamente? Eso va a definir si es tu prioridad y si realmente es algo importante para tu vida. Debemos dejar de tratar a la Biblia como un libro que contiene una narrativa compleja e inalcanzable. Debemos dejar de justificar nuestra apatía espiritual por no entenderla o por no saber cómo aplicarla o cómo manejarla. La palabra de Dios posee un valor incalculable, un valor que es insustituible. Ella nos brinda dirección, nos da sabiduría. La palabra de Dios nos orienta, nos corrige, es verdad, es vida. Nos orienta hacia el camino correcto. Entonces su valor se manifiesta en su capacidad única para transformar corazones, para ofrecer dirección, para restaurar, para corregir, para revelar el propósito de Dios al hombre. También nos muestra cuál es la voluntad de Dios y también nos provee el camino a la salvación. Y todos tenemos ciertas limitaciones. Y esas limitaciones son buenas. ¿Por qué? Porque el carecer de algo nos hace ser dependientes de Dios. Cuando reconocemos que una situación supera nuestra capacidad, cuando reconocemos que un problema se ha salido de nuestro control y que ya no podemos controlar, es donde toma sentido el propósito de la Biblia. Porque ante una situación que supera nuestra capacidad, como por ejemplo el pecado en el corazón es algo que supera nuestra capacidad, supera nuestra inteligencia, supera nuestra astucia, nuestra habilidad. Es algo que nos supera totalmente. Y cuando un pecado, por ejemplo, supera nuestra capacidad, es ahí donde podemos acudir a Él. Es ahí donde vamos a recibir dirección, donde vamos a ser perdonados, donde experimentaremos la misericordia, pero también donde se nos dará revelación del amor de Dios y de lo que es su bondad y misericordia. Hay una palabra clave en cada línea de los versos que estamos leyendo del Salmo 19, y la palabra clave es la palabra Jehová, que hace referencia al nombre propio de Dios en la tradición judía. Jehová. ¿Qué significa Jehová? Su significado teológico es el que existe por sí mismo, el Dios eterno, el gran yo soy. Ese es el nombre del pacto de Dios con su pueblo. Cuando el Señor se presentó ante Moisés y Moisés le preguntaba al Señor, ¿y de quién voy o quién me envía ante el faraón? Si me preguntan de parte de quién vengo, ¿qué le voy a decir? Dios no le dijo a Moisés, tú dile al faraón que el Dios que existe es el que te ha enviado. No, le dice, dile que el gran yo soy es el que te envió, que vienes de parte de mí. Eso hace referencia al Dios eterno. Por eso aprender e interpretar la voluntad de Dios requiere el valor y el poder de su palabra. O sea, no podemos interpretar la voluntad de Dios si no dependemos de su palabra. El poder de su palabra radica en su capacidad para transformar nuestras vidas, en su capacidad para sanar nuestra alma y también para revelarnos su voluntad. O sea, no podemos vivir lejos de ella. No podemos prescindir de la verdad de Dios. Cuando la palabra de Dios entra en nuestros corazones y en nuestras mentes, se convierte en nuestra fuerza, se convierte en la obra que Dios está realizando para cambiarnos. Por eso reitero esto, la Biblia no son simples historias. O sea, no es un libro en el cual vamos a entretenernos únicamente entre una historia y otra, entre David y Goliat, o entre el arca de Noé, o entre Josué que detuvo el sol por un día. O sea, la Biblia va más allá de historias que nos llevan a suponer o imaginar algo que supera nuestra imaginación. La Biblia es el poder de Dios para transformarnos. La Biblia es la capacidad de Dios para hacer de ti una persona diferente, una persona nueva.
Y vamos a ver el primer texto, Salmo 19:7. Nos dice la primera parte: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Veamos la primera parte, la primera línea. El primer nombre que David le atribuye a las Escrituras es la ley. La ley. Esta es la palabra hebrea Torah, que quiere decir la enseñanza que desciende de lo alto. Significa la instrucción divina, indica la importancia de la didáctica de la palabra de Dios. Ella es nuestro maestro. El término ley es la enseñanza de lo que debemos creer y el cómo debemos creer. Eso es bien importante. No se trata solamente de decir creo en Dios, sino el cómo debemos creer acerca de Dios. Esta palabra ley también enseña los lineamientos de cómo debemos vivir en cada aspecto de nuestras vidas. Esto fue lo que gobernó la vida del pueblo de Israel durante el desierto, la ley de Dios, que les marcaba mandamientos, aspectos que ellos debían obedecer si querían ser bendecidos. Entonces, si amamos a Dios, no es algo que solamente decimos de palabra, o no es algo que solamente decimos los domingos en la mañana. Amamos a Dios, yo amo a Dios. Si amamos a Dios, no vamos a vivir como se nos dé la gana, así, punto, sino como a Dios le agrada. Si tú amas a Dios, tú no vas a vivir como se te dé la gana, sino como a Dios le agrada. Ahí está el punto. Ahora, el adjetivo y cualidad o característica de la palabra de Dios en esta primera línea dice que la ley de Jehová es perfecta. Ahí está ese adjetivo, esa cualidad, esa característica de la palabra de Dios. Es perfecta. El término hebreo refleja los siguientes significados. La palabra es tamín, que significa que es íntegra, es decir, que no carece de algo. Eso es bien interesante. Habla de que es entera. Habla de una verdad sin defecto, sin tacha, una verdad que puede ser reprensible, que no es reprensible, de eso habla, sin tacha. En otras palabras, el término original también habla de una verdad que lo cubre todo en tu vida. Tiene la capacidad de cubrir tus necesidades espirituales, emocionales y también físicas. Eso provee la palabra de Dios, lo cubre todo, es completa, es suficiente. No requieres de filosofías humanas, no requieres de pensamientos de hombres para complementar la verdad de Dios para tu vida. Ella es suficiente para transformarte, es suficiente para corregir tu vida de pecado, es suficiente para inducirte a cambiar tus malos hábitos, porque continuamente esa verdad está yéndonos. Y es lo que necesitamos. Un teólogo acerca de este punto decía que la palabra perfecta significaba una verdad que cubre todos los lados, que cubre todas las partes, que cubre completamente todos los aspectos de tu vida. Todos, escucha esto, todos. ¿Cuál es aquella deficiencia en tu vida, en tu carácter, en tu persona? ¿Qué crees? La palabra de Dios tiene la capacidad de cubrir cada aspecto de tu vida porque es perfecta, no carece de algo. Si te sientes triste porque no tienes novio, pues la palabra de Dios tiene esa capacidad de darte satisfacción y plenitud en Él. Si te sientes agobiado porque las cosas no se están dando como tú querías, la palabra de Dios tiene la capacidad de darte esa plenitud en Él. Y encontrar propósito en tu vida solamente en Él. Eso es lo que hace, esa capacidad tiene la palabra de Dios. Si tus planes fueron malogrados, la palabra de Dios tiene la capacidad de cubrirte aún en esas deficiencias emocionales y darte propósito y darte fuerza, inducirte de ánimo para que tú puedas seguir adelante, entendiendo que todo lo que Dios permite es necesario para que Él pueda cumplir su propósito en su vida y que aún los planes malogrados son necesarios porque a través de ellos Dios quiere también transformarte.
Y Dios quiere llevarte algunas veces a un punto de dolor, de frustración, un punto de decepción, para que tú aprendas a depender de Él y a confiar en Él totalmente. Es perfecta, es lo que está diciendo. Entonces, lo que quiere decir esta característica es que la Biblia, las Escrituras, la palabra de Dios, tienen la capacidad de cubrir todo y no se devalúa. No pierde su valor. No pierde nada. La palabra de Dios es perfecta en su certeza, es segura en su confiabilidad. Aquí se utilizan dos términos para descubrir esa perfección de la palabra de Dios. Uno es que la palabra de Dios es inerrable en cuanto a su inspiración. ¿Qué significa esto? Que no ha sido inducida por el error o que no ha sido tergiversada por malas intenciones. La segunda palabra es infalible, se refiere al hecho de que la Biblia, escucha esto, la Biblia nunca te va a fallar como una guía para tu vida, nunca. La Biblia nunca te va a fallar en esa etapa que estás atravesando en este momento en tu vida, nunca te fallará, nunca, eso es lo que significa. Que es infalible, no falla como guía, no falla como maestro, es absolutamente confiable para nuestra fe, pero también absolutamente confiable para definir nuestro comportamiento, nuestra conducta, para orientar nuestras emociones, para tener la perspectiva correcta de todas las cosas. David lo tenía muy en claro esto en el Salmo 119, 81. Él entendía la perfección de la palabra de Dios, la integridad de la verdad de Dios. Él escribe lo siguiente, Salmo 119, 81, desfallece mi alma por tu salvación. Esa expresión habla de un David, fíjate, David está expresando lo que había en su corazón en ese momento. Ese desfallecimiento en el hebreo significa un estado de ánimo colapsado, un estado de ánimo en el que él sentía perecer, que no tenía las suficientes fuerzas para seguir adelante. Habla de un estado de ánimo que ha sido consumado por los problemas, por las agonías, por las preocupaciones, que es un estado de ánimo en el que muchas veces nos encontramos. ¿Quién aquí no ha querido desfallecer? Es más, ¿quién aquí no llegó esta mañana a la iglesia desfalleciendo? De eso está hablando David. Mi alma desfallece. Está desfalleciendo mi alma. En la expresión en el hebreo esa palabra significa la vida se me está acabando. Siento que mis oportunidades se están escapando. No soy capaz de observar con claridad, la vista se me está nublando, el entendimiento se me está oscureciendo. Y David dice, pero en medio de esta situación que estoy atravesando, una cosa tengo por segura, que tu palabra es verdad. Y dice la segunda parte del texto, yo espero en tu palabra, que significa que a pesar de cómo me estoy sintiendo, a pesar de mi aflicción, a pesar de mi preocupación, yo confío y espero que cumplas tu promesa de venir a salvarme, de venir a ayudarme. ¿Por qué? Porque yo estoy confiando en tu palabra que es perfecta y que no carece de error, que cumplirá todo para lo cual tú la has enviado. Y tú vas a obrar en mi vida en medio de la necesidad. Aún en medio de mi falta de anhelo por buscarte, oh Señor, yo esperaré en tu palabra para que pongas en mí ese fervor y esa pasión nuevamente por ti, para volver a mi primer amor. Eso es lo que David está describiendo. Ahí está la característica de la palabra de Dios, es perfecta. ¿Y cuál es el primer beneficio de las Escrituras? ¿Qué hace? Convierte el alma. Ponga atención a esto. ¿Qué hace? Convierte el alma. ¿Qué libro, qué literatura tiene la capacidad para convertir el alma? O sea, podemos leer otro tipo de literatura y una novela puede llevarnos a un punto de llorar, a reír y puede marcarnos esos altibajos en las emociones. Y podemos encontrar algún tipo de literatura que nos lleve a las carcajadas y a sentir que estamos pasando un buen tiempo, divirtiéndonos. Pero ningún libro, ningún autor humano ha tenido la capacidad de escribir un libro que pueda convertir el alma.
Las filosofías humanas como la psicología, el humanismo, todas estas no convierten el alma. No tienen la capacidad de traer una regeneración espiritual. No tienen la fuerza para traer un nuevo nacimiento. Ese es el beneficio de la palabra de Dios, convierte el alma. La palabra convertir el alma es el vocablo shub, así se lee en el hebreo. Esta palabra shub o convertir, el convertir significa transformar. En el hebreo también esta palabra significa un cambio en el modo de pensar. Haciendo una referencia directa podríamos vincularlo a Romanos 12:2 que habla sobre la renovación del entendimiento, una transformación, dice Pablo, en nuestro modo de pensar. Esta palabra convierte, palabra hebrea shub, que significa cambia nuestra forma de pensar. Cambia lo profundo de nuestro corazón. Y lo que significa este término transmite la idea de volver al punto de partida en cuanto a la relación del hombre con Dios. ¿Cuál fue el punto de partida? El Edén, donde el hombre tenía una relación directa con su Creador. A eso se está refiriendo esto, convierte el alma. Lo que indica esta palabra o este beneficio de la palabra de Dios es que si permitimos, fíjate, si permitimos que ella influya en nosotros, tiene la capacidad poderosa de transformarte. Tiene la capacidad de traer una renovación espiritual. Y esa palabra dice convierte, ¿qué convierte? Nuestra alma. La palabra alma es la palabra hebrea nefes, se refiere al ser interno, se refiere al yo que es cambiado completamente, hace también referencia al corazón. Y el poder de la palabra de Dios tiene la capacidad de transformar el ser interno de una persona, brindándole todo lo que necesita para ser alguien que ha nacido de Dios, alguien nacido de nuevo. Y aquí entra una pregunta muy interesante, que mucho tiempo yo me la estuve haciendo. ¿Cómo el Espíritu Santo utiliza la palabra escrita de Dios para transformarnos? ¿Cómo? Vuelvo a repetir la pregunta. ¿Cómo el Espíritu Santo utiliza la palabra de Dios escrita para transformarnos? ¿Cómo lo hace? Esto es importante, porque no solo se trata de hojear la Biblia, no solo se trata de leerla esperando un resultado místico. La leo y me va a ir bien, como muchos hacen. La leo y Dios me ayudará. La leo y Dios me va a cumplir lo que le pido. No. O sea, ¿cómo la palabra de Dios puede producir ese cambio en nosotros? En respuesta a esta pregunta, Juan 1:11 al 13 nos da la respuesta. Juan 1:11 al 13 dice, a lo suyo vino, pero los suyos no le recibieron. Verso 12, un texto que todos conocemos y que muchos han mal aplicado. Mas a todos los que le recibieron, de ahí muchos se anclan con esa teoría humanista de aceptar a Cristo o recibir a Cristo. ¿Qué significa recibir a Cristo? Pues simplemente repetir una oración. Una oración sin arrepentimiento, una oración en la que te inducen y ejercen coacción de decir, repítelo conmigo. Y realmente tú ni tienes ni quebrantamiento, ni conciencia de tu pecado, tú ni estás realmente, ni sabes ni por qué te quieren llevar a la iglesia, pero como te prometieron el cielo y te prometieron una vida mejor, pues yo lo repito y lo hago. Y dicen, recibe en tu corazón a Cristo y tus problemas terminarán. Si recibes a Cristo en tu corazón, tu matrimonio, Dios lo restaurará totalmente. Y prometen cosas que Dios nunca ha dicho. Pero para muchos eso es recibir a Cristo. Y se basan en ese texto. Pero lo que Juan está diciendo es, más a todos los que le recibieron, a quienes creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ponga atención a esto. Aquí la clave es la palabra recibieron. ¿Quiénes le recibieron? La clave está en el verbo recibieron. Los que le recibieron, recuerde que la interpretación de la Biblia no debe ser sobre nuestra época, sobre nuestra cultura. Debemos tener presente la audiencia de aquella época. ¿Quiénes son los que le recibieron?
No eran los que solo profesaban simplemente que eran cristianos, no eran los que profesaban simpatizar con el cristianismo, no eran los que aseguraban tener una fe, porque hay muchos que confían más en su fe que en Dios. Analice esto, ahí se lo dejo. Tienen más confianza en su fe que en el Evangelio. Entonces, los que le recibieron, el texto, la palabra en el griego, esta palabra recibieron, los que le recibieron significa los que se aferraron a su verdad. Ponga atención a esto, los que se aferraron a su verdad. Hay una gran diferencia entre yo repetir una oración siendo coaccionado a hacerlo con la promesa de que me va a ir bien, a yo aferrarme verdad de Dios. Hay una gran diferencia. Y la palabra recibieron es lo que está ilustrando. Aquellos que se aferraron a su verdad son los que creen en su nombre. Es aquellos quienes han recibido el derecho legal de ser hijos de Dios. Ahí está el énfasis. No son los que vanamente repitieron una oración y les aseguraron un boleto sin escalas hasta el cielo. El término que utiliza Juan es un vocablo fuerte en su intención. Habla de aquellos que se aferraron, se sujetaron, se agarraron tan fuertemente que su corazón quedó unido a la voluntad de Dios. Esos son los que le recibieron. Una ilustración de este relato, es el relato bíblico del valiente guerrero Eleazar, quien fue uno de los guerreros más intrépidos de David. La historia dice que cuando el ejército de Israel retrocedió en batalla contra los filisteos, este hombre Eleazar se mantuvo firme y fue al frente y luchó, dice la escritura, luchó con tal ferocidad contra los filisteos que su brazo se acalambró y su mano quedó pegada a la empuñadura de su espada por la intensa presión que estaba ejerciendo para no soltarla y seguir peleando. Porque si él vacilaba y la soltaba, ¿qué sucede? Quedaría vulnerable, quedaría débil. La analogía es la siguiente: cuando te sujetas a la verdad de Dios, cuando recibes la verdad de Dios, cuando te aferras a la verdad de Dios con tal fuerza, no querrás soltarla, porque de ella va a depender tu vida. La vas a sujetar con tanta fuerza que tu corazón va a quedar unido a su voluntad, porque sabes que su verdad transforma tu vida y le da propósito. Hebreos 4:12 nos dice que la palabra de Dios es viva, eficaz y es más cortante que toda espada de dos filos. ¿Qué hace la palabra de Dios? Penetra hasta quebrantar el alma, el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, deja al descubierto nuestros pensamientos, expone las intenciones de nuestro corazón. Y vuelvo con la pregunta: ¿cómo se produce la transformación del alma por medio de la palabra de Dios? El Espíritu Santo utiliza la palabra de Dios como espada de dos filos, que es viva, es eficaz, es poderosa, y esa verdad va a penetrar hasta lo profundo de tu corazón, va a herirte. ¿Sabías eso? Penetra, lastima, hiere, para quebrantar, para redarguir de todo pecado. Y de esta manera viene el convencimiento del Espíritu Santo para transformarnos. ¿Cómo lo hace? Lo hace iluminando nuestra comprensión, dando revelación de su palabra, convenciéndonos de pecado, guiándonos a la verdad. Produce tanto el querer como el hacer. Es un proceso continuo conocido como nuevo nacimiento. Pero ¿cómo inicia todo? A los que le recibieron, a los que se sujetaron a su verdad, a los que se agarraron fuertemente a la verdad de Dios. Y ahí está claramente lo que está diciendo el apóstol Juan. A ellos, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Estos, dice, no nacieron de sangre,
no por una línea sanguínea como el pueblo de Israel que confiaba en su salvación porque eran descendientes de Abraham, no por voluntad de carne, ni por voluntad de varón, sino de Dios es que se produce esa transformación. Y ese es el beneficio que tiene la palabra de Dios. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma, porque en ella está manifiesto el poder de Dios. Y esa verdad, al convertir el alma, nos trae iluminación y revelación, nos ayuda a entender las Escrituras más allá de una lectura intelectual, nos revela el propósito eterno de Dios. 2 Corintios 5:17, Pablo lo dice, de modo que si alguno está en Cristo, entiéndase, de modo que si alguno se aferra a la verdad sobre Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Entonces, el gran medio de la conversión de pecadores, ¿qué es? La palabra de Dios. Pablo dice, el Evangelio es poder de Dios para producir la salvación. ¿Qué implica salvación? Implica arrepentimiento. Para producir la salvación. Aquí no son nuestros métodos, no son nuestras liturgias, no es nuestro carisma. De nada sirve entretener a la gente en la iglesia, de nada sirve hacer que la gente piense positivamente si no ha cambiado su corazón. Esto debemos entenderlo. La Biblia convierte el alma. No dice que la ley de Jehová es perfecta y te motiva a que tú seas una mejor persona. No, la Biblia dice convierte el alma. De nada sirve que la gente sueñe en grande si se va a perder en la condenación eterna. Es la palabra de Dios la que tiene el poder sobre las almas perdidas, convierte el alma. La segunda línea del texto es, el testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Mire, en este caso, ¿cuál es el título a la palabra de Dios? Testimonio. Esta palabra testimonio llega a ser el paralelo al concepto más amplio de la ley. Primera de Reyes 2:3 hace referencia a esto cuando dice, guarda los preceptos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y observando sus estatutos y mandamientos. A eso hace referencia el testimonio. La palabra de Dios dice, es un testimonio a la verdad. Un testimonio a la verdad. Es la prueba y comprobación de la certeza de que Dios ha cumplido lo que Él ha prometido. Eso es su palabra, es su testimonio de su veracidad. Es el testimonio de su carácter. Él es fiel. Él no va a quebrantar su pacto. Él es un Dios amoroso que nos amará a pesar de nuestros errores, porque el amor cubre multitud de pecados. Ahí está el testimonio de Dios, que es su palabra. A eso se hace referencia a este título. Y en la Biblia da testimonio de lo que Él es. Da testimonio de cuál es su voluntad. Da testimonio de lo que Él demanda. Da testimonio del cumplimiento de sus promesas. Su testimonio es fiel, es fiel. Ahí está la característica de la palabra de Dios. Es fiel su palabra. Es decir, que la verdad de Dios no es como las nociones del mundo, de los hombres. No es insegura. No es un testimonio ondulante o un testimonio cambiante o un testimonio dudoso o inconfiable. No, la palabra fiel significa que es invariable, inamovible, inequívoco, que es digno de confianza. Ese es el testimonio de Dios, eso es su palabra, es fiel. Por lo tanto, la palabra de Dios provee un sólido fundamento sobre el cual las personas, sin vacilación, pueden edificar sus vidas, pueden tomar decisiones, pueden confiar su destino eterno a ese testimonio que es fiel. ¿Y cuál es el beneficio de este testimonio fiel? Que hace sabio ¿a quién? Al sencillo. Aquí la palabra sencillo no hace referencia porque normalmente si lo interpretamos a nuestra cultura, nosotros pensamos que alguien sencillo es alguien que anda con harapos, ¿no? O sea, es muy sencillo, compra muy barato, lo corriente, ¿no? Así se podría interpretar para algunos. Pero la Biblia dice, hace sabio al sencillo. La raíz de la palabra sencillo transmite la idea de una puerta abierta. Ponga atención a esto, una puerta abierta. Todos hemos ido a tiendas como Walmart, Soriana, que tienen puertas abatibles automatizadas, ¿cierto? Ahí está, son puertas abiertas.
A eso hace referencia esta palabra sencillo. Ahora, esas puertas automatizadas, usted entra a la tienda, ¿quiénes entran? Todos. No hay filtros. No entra el que tiene más dinero, no entra el que tiene menos dinero. Todos entran por igual. No hay distinción, no hay discernimiento. Una persona sencilla es alguien que, como una puerta automatizada, no tiene la capacidad de seleccionar. ¿Cómo sería el sistema de los supermercados si sus puertas automatizadas pudieran discernir las intenciones del corazón de las personas? Este me viene a robar. No pasa. Este nada más viene a manosear y a comerse las uvas de la frutería. No entra. O sea, ponte a pensar, o sea, si las puertas automatizadas, bueno, ahora con la IA, quién sabe, al rato van a impedirnos la entrada si no vamos a comprar. Pero no tienen esa capacidad de seleccionar quién sí y quién no. Todos entramos por igual, con o sin dinero. Y ese término sencillo hace referencia a esto. Todo entra porque no tiene la capacidad para seleccionar entre lo que es maduro o inmaduro, lo que es bueno o lo que es malo. Hace referencia a una persona que en su inexperiencia es torpe. A eso hace referencia, a una persona que es ingenua. ¿Quién no conoce a alguien ingenuo? Todo se traga, todo se lo cree, todo. No hay filtros, no discierne. Es alguien que carece de discernimiento, de la capacidad para poder seleccionar lo mejor de lo malo. Es alguien a quien se le engaña fácilmente. ¿Quién es una persona a la que se le engaña fácilmente o se le envuelve fácilmente? Uno que no tiene discernimiento. Uno que carece de habilidad espiritual para distinguir entre la verdad y el error. Es aquel que no ve nada malo en lo que la Biblia llama pecado. Es aquel que es presa fácil, por ejemplo, de los calumniadores o de los rumores. Es aquel que se deja llevar por doctrinas erróneas. El sencillo es incapaz para tomar decisiones sabias. ¿Por qué? Actúa por impulsos, actúa por conveniencia y actúa por ingenuo. ¿Y qué dice la Biblia? Fíjate, el testimonio de Dios, el testimonio fiel, le dará sabiduría al que es ingenuo, al que no sabe discernir. Proverbios 14, 15 al 16. Dice, el simple, aquí nuevamente está esta palabra, el simple, es decir, el sencillo. Otra versión lo traduce, el ingenuo. ¿Qué hace el ingenuo? Todo lo cree. El simple, todo lo cree. Mas el avisado mira bien sus pasos. Es decir, es prudente, es cauteloso, sabe seleccionar, sabe discernir, escoge correctamente a sus amistades. Debes entender que no todos son tus amigos porque te la lleves bien con ellos. Y el ingenuo, ¿qué hace? Todos son mis amigos. No, eso hace el ingenuo, eso hace el simple. Pero el prudente, el sabio, el avisado, observa bien cada paso que está dando, cuida sus decisiones. ¿Por qué? Porque mide sus consecuencias. El sabio teme y el sabio se aparta de lo malo. Pero el necio en su arrogancia, en su orgullo, es descuidado y es torpe. Y todo lo cree y se deja llevar por la opinión de los demás. La versión traducción viviente lee Proverbios 14, 15 de esta forma. Solo los simplones creen todo lo que se les dice. Usted no debe ser un simplón. Ahora, si usted escucha la enseñanza que se imparte desde este lugar todos los domingos, y usted no la analiza y no la profundiza y no la estudia, usted se está creyendo todo lo que le dice nada más sin examinarlo. Tiene que usted también estudiarlo, tiene que corroborar lo que se le enseña, lo que se le está diciendo. Pues el pastor dijo esto. Y luego surgen ahí comentarios, no, pues que escuché una enseñanza que dijo que el diablo se había arrepentido de sus pecados y Dios lo perdonó. ¿Y qué hace el simplón?
ya es cristiano el diablo. Todo se lo cree. Esos son los simplones, creen todo lo que se les dice. En cambio, los prudentes, dice esta versión, los prudentes examinan cuidadosamente sus pasos. Los sabios son precavidos y evitan el peligro. Los necios, confiados en sí mismos, se precipitan con imprudencia. La palabra sabio quiere decir uno que es hábil, escuchen, uno que tiene habilidad de los asuntos relacionados con la práctica y con la vida. Ser sabio es dominar el arte del vivir diario, conociendo la palabra de Dios y aplicándola a su vida. Alguien que es sabio no es descuidado. Aplica la sabiduría para tomar decisiones acertadas. El que es sabio controla sus emociones, no es impulsivo, no es corajudo, no es enojón. El que es sabio prioriza la verdad sobre sus sentimientos. El sabio es el que posee el entendimiento de la voluntad de Dios, lo que le permite reducir las estadísticas de poder equivocarse o las probabilidades de cometer errores y desviarse. El sabio posee la capacidad de pensar, pero también de razonar, de evaluar, de analizar, de actuar de una manera que va más allá del desorden y la inutilidad que hay en este mundo. El versículo 8, vamos al Salmo 19:8, el segundo versículo. Dice, los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Este versículo 8 comienza con un tercer título y característica de la palabra de Dios. ¿Cuál es el título? Los mandamientos, en la primera línea. Ahí está el título, los mandamientos de Jehová. ¿Cuál es la característica? ¿Cuál es el adjetivo? Que son rectos. Los mandamientos de Jehová son rectos. Es decir, la Biblia no tiene la intención de desviarte de lo bueno. O sea, la Biblia no tiene la intención de orientarte hacia lo malo. La Biblia no fue escrita para facilitarte que te equivoques. No es un manual de un fracaso seguro, eso no es la Biblia. Los mandamientos de Jehová son rectos. Aquí el título que David le da a la palabra de Dios, mandamiento, significa principios divinos, preceptos, pautas, lineamientos que debemos seguir. Es por eso que la ley de los 10 mandamientos se establecen con no matarás, no robarás, no murmurarás, no levantarás falso testimonio, principios, preceptos, pautas, lineamientos, prohibiciones que nos están protegiendo, que nos están estableciendo límites para asegurar nuestro bienestar. Eso es lo que hace un mandamiento. Y la característica de esos mandamientos es que son rectos. Hablemos de la ley de tránsito. La ley de tránsito, podríamos decir, es recta en el sentido de que el semáforo rojo, si tú lo respetas, te está protegiendo de un accidente. No es porque quieras ser infeliz tu vida que tú te detengas y tengas que pararte. No es para producirte infelicidad, sino traerte un bienestar. Te está cuidando, te está protegiendo. Eso es lo que hace la ley de Dios. Cuando Dios le dijo a Adán y a Eva, no comerán del fruto prohibido, no era de que Dios estaba provocándolos a ser infelices, sino estaba protegiendo su felicidad. Estaba cuidando su bienestar. Eso es lo que hace el mandamiento de Dios, es recto. Es decir, que lo que hace el mandamiento de Dios nos muestra el camino correcto, facilita nuestras decisiones, nos hacen actuar con sabiduría, nos guían por la senda del verdadero entendimiento, del discernimiento. Los que siguen la palabra de Dios no andan vagando por ahí en medio de la oscuridad o dejándose llevar por la opinión de los demás o siendo inducidos por la cultura de nuestra época. Define sus convicciones, porque entiende que esos lineamientos, que esas prohibiciones, que esos no de Dios son útiles para proteger su seguridad, son útiles para proteger su felicidad, su bienestar. ¿Y cuál es el beneficio de ese mandamiento de Dios que es recto? ¿Qué hace? Alegran el corazón. Dios le dijo a Adán y Eva, no comerán del fruto prohibido. El obedecerlo les traería alegría al corazón. ¿Qué sucedió cuando ellos desobedecieron? Les trajo aflicción al corazón.
les trajo tristeza, dolor, angustia. Entonces, el mandamiento de Dios, que es recto, tiene el propósito de alegrar nuestro corazón. Obedecer los estatutos y andar en sus caminos, dice la Biblia, es un gozo verdadero. Alegran el corazón. Ahora, yo quiero que note el progreso que llevamos hasta este punto. El que fue convertido en su alma, luego fue hecho sabio. Y el que fue hecho sabio, ahora es feliz. Ahí está el proceso. El que fue convertido, luego fue hecho sabio y ahora vive feliz. Ese es el resultado de la sabiduría. ¿Quieres ser feliz? Sé sabio. Y guarda los mandamientos de Dios. Sé sabio. Ese es el motivo de la verdadera felicidad. Y esta verdad dice, hace recto al corazón. Ahí está el punto, alegra nuestro corazón. El profeta Jeremías fue uno de los profetas más angustiados, uno de los profetas que más problemas tenía. Él enfrentó fuertes circunstancias, él tuvo que encarar presiones que superaban su capacidad física, emocional. Recuerden que el profeta Jeremías fue el profeta más rechazado. La gente no lo escuchaba, la gente lo juzgaba, lo criticaban, descalificaban su mensaje, lo descalificaban a él. Y a pesar de que él estaba comprometido con Dios y anunciaba todo lo que Dios le decía al pueblo, el pueblo se burlaba de él. Y sucedió que todo lo que Jeremías profetizaba le sobrevino a la nación un tiempo después. Y a pesar de las aflicciones que venían contra su vida, la Biblia dice que Jeremías mostró gran gozo a pesar de las dificultades. Él aprendió a mostrar ese gozo de Dios. Jeremías 15:16 dice, fueron halladas tus palabras. ¿Y qué hizo Jeremías? Las comí. La ilustración de las comí hace referencia a alguien, no a alguien hambriento muerto o no a alguien muerto de hambre. Hace referencia a alguien que disfruta comer. Conoce a gente que disfruta comer. Y tú los ves y dices, no, comen con todo arte y lo disfrutan, y aunque esté chorreándoles acá el caldo, pero lo están disfrutando. Lo disfrutan y a eso se refiere. O sea, yo encontré tu palabra, Señor, y yo degusté lo que significa, yo la comí. Y tu palabra me fue por gozo, ahí está. Tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová, Dios de los ejércitos. ¿Qué es lo que dice el texto? Los mandamientos de Dios alegran, ¿qué alegran? El corazón. Es lo que produce. O sea, muchos se quejan porque dicen, no, es que la Biblia no me deja hacer nada. La Biblia nada más me dice que no. Y para muchos son gravosos los mandamientos de Dios. ¿Por qué son gravosos? Porque no han tenido un entendimiento de la voluntad de Dios. O sea, son simplones. O sea, se dejan llevar por lo que sienten y dicen, no, pues Dios nada más nos prohíbe todo. No nos deja ser felices. No, el mandamiento de Dios trae alegría a tu corazón. Y aquí viene una pregunta importante. ¿Cuántas horas a la semana pasas disfrutando aprender sobre la palabra de Dios? Y ese aprender implica meditar, reflexionar, tenerla presente, citar o memorizar algún texto, hacer alguna lectura, hacer alguna reflexión. ¿Cuántas horas a la semana pasas? Escucha lo que estoy diciendo. Pasas comiendo, degustando la palabra de Dios. Lo cierto, y eso es en general, que hay un descuido latente en muchos cristianos. No se preocupan por conocer a Dios. ¿Por qué lo puedo decir que no se preocupan por conocer a Dios? Porque no invierten tiempo para aprender sobre su voluntad. ¿Cómo aprendemos sobre su voluntad? Pues sobre la palabra de Dios. Es como aprendemos.
Es como ella nos enseña. ¿Cuántas horas pasan muchos? Y no solo los días de entre semana, sino a veces también los fines de semana. Por ejemplo, en literatura que no te edifica, en novelas, en literatura metafísica, redes sociales, en chismes, en críticas, en entretenimiento inmoral. En el seminario la semana pasada yo mencionaba un punto que un gran factor de pérdida de tiempo, y estadísticamente está comprobado en muchas personas, es el estarse ocupando de las vidas de los demás. Es una pérdida de tiempo, ¿verdad? Es una pérdida de tiempo que estés perdiendo tus años odiando a una persona o teniendo resentimiento, amargura contra alguien. No la sueltas. Y los años se te van ocupándote en ese mal sentimiento. Y fíjate, nos ocupamos más de nuestras amarguras, nos ocupamos más de nuestros malos sentimientos, de nuestra envidia, que de conocer a Dios. Y ese es el punto. Entonces, muchos no se preocupan por conocer a Dios, porque no se entregan a la lectura de la Biblia para interpretar su voluntad. ¿Cuántas horas, cuánto tiempo tú le dedicas a Dios, tú le inviertes a Dios? ¿Cuánto tiempo invertimos en entretenimiento inmoral? Y que esa es la base, fíjate, esa es la base de nuestra satisfacción, de nuestro deleite, es en lo que encontramos diversión. En estar viendo un meme sobre otro, un reel sobre otro, que algunos, y me refiero a esos reels de doble sentido, o reels que muestran imágenes gráficas antibíblicas o en contra de Dios, y eso es lo que nos entretiene. Y mucho de lo que hacemos, fíjate, mucho de lo que hacemos lejos de la Biblia es buscar consuelo, por ejemplo, en novelas que no pueden sanar el alma. Hay muchos que se entretienen en películas que sí les brindan unas horas de alegría, pero no pueden sanar el alma, no les da la verdadera felicidad. Y mucho de lo que hacemos fuera de la Biblia es para encontrar ánimo, o para encontrar una identidad, o para pasar un buen rato. Pero nada de lo que hagamos lejos de la Biblia podrá darnos la paz que estamos necesitando, esa paz de Dios que sobrepasa todo pensamiento de los hombres. O sea, en muchas cosas que hacemos habitualmente sí podríamos encontrar diversión y pasar un buen rato, pero no salvación, no restauración para nuestra alma, no un verdadero gozo que surge de lo profundo del corazón, que ante las inclemencias de la vida lo que hace el gozo es mantenernos con esa esperanza. Alegra nuestro corazón, es lo que está diciendo el texto. Ahora, si como cristianos nos esforzáramos más en vivir plenamente obedeciendo la voluntad de Dios, en lugar de desgastarnos tanto e inútilmente en buscar la felicidad y la diversión en aquello que no puede dar un verdadero gozo, encontraríamos lo que es la verdadera felicidad. La segunda parte del verso 8 tiene un cuarto título para la palabra de Dios y es el siguiente, dice, el precepto de Jehová. Ahí está el título para la palabra de Dios, precepto. ¿Cuál es el adjetivo? ¿Cuál es la característica? Que es puro. El precepto de Jehová es puro. La palabra precepto enfatiza el carácter autoritativo de parte de Dios. Dios demandaba a través de preceptos, Dios demandaba ciertas cosas de su pueblo y los condicionaba. Un precepto es algo que te condiciona a hacer algo para recibir un bien. Y Dios demandaba cosas a su pueblo y bendecía a quienes las guardaban y juzgaba a quienes lo desobedecían. Y la característica de este precepto es que es pura, dice, es puro, ese precepto es puro. Esta palabra puro nos da la idea de algo que es claro, algo lúcido. La Biblia, lo que dice, la Biblia es clara, la Biblia es fácil de entender, la Biblia es fácil de aplicar, no es confusa, no es
algo que debemos adivinar, o no es un rompecabezas en el que debemos rompernos la memoria para poder interpretar y entender. Es fácil, es clara. La pureza y claridad de la palabra de Dios tiene un tercer beneficio. ¿Y cuál es? Alumbra los ojos. Escucha, el precepto de Jehová es puro y su beneficio para tu vida, ¿cuál es? Alumbra tus ojos. ¿Qué significa esto? Que la palabra de Dios provee luz en medio de la confusión. La palabra de Dios provee luz en medio de la depresión. La palabra de Dios provee luz en medio de la oscuridad moral, ética o espiritual. Quita la ceguera espiritual, es lo que dice. Quita toda ceguera espiritual. ¿Qué es la ceguera espiritual? Es la incapacidad de percibir la presencia de Dios. Eso es una ceguera espiritual. La ceguera espiritual te impide comprender su verdad, te impide discernir el propósito que Dios tiene para tu vida. Entonces el precepto de Jehová, al ser puro, alumbra los ojos, significa que revela la verdad de todo, lo que de otra forma no sería posible ver fácilmente. Eso es lo que hace la palabra de Dios. Una de las razones principales de por qué la palabra de Dios es suficiente para todas las necesidades espirituales de nuestra vida es porque no deja dudas sobre esa verdad esencial. Es clara, alumbra, ilumina. El mundo en el que vivimos es un mundo confundido con respecto a la verdad. No saben qué es la verdad, no entienden lo que es la verdad, no viven en la verdad. Y ellos adoptan sus propias creencias, sus propios pensamientos que resultan ser caóticos. Y añadamos a esto que fuera de las escrituras, toda interpretación de la vida aumenta más la confusión. Eso es lo que sucede. El Salmo 119, 105 dice: lámpara es a mis pies tu palabra. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Ahí está el beneficio de la palabra de Dios. ¿Qué hace? Alumbra los ojos. Es una lámpara a tus pies. Es lumbrera en tu camino. La palabra de Dios no solo nos ilumina en el conocimiento de su voluntad, sino que también, dice David, es una lámpara que nos guía en el camino de oscuridad, en medio de la niebla. ¿Por qué necesitamos ver en medio de la oscuridad? Para no tropezar, para no desviarnos, para no caer, para evadir obstáculos. Al ser esa luz que alumbra nuestros ojos espirituales, lo que hace es también clarificar nuestras decisiones, para caminar con decisión. Nuestra lámpara no es nuestra inteligencia, nuestra luz no es nuestra astucia, sino debe ser ¿qué? La palabra de Dios. Y cuando tú te sientas confundido y cuando te sientas nublado en tu entendimiento para tomar una decisión, ahí es donde la verdad de Dios va a iluminar y abrirá tu entendimiento sobre lo que estás pasando. La alusión se hace a las lámparas y antorchas que se llevaban de noche delante de las caravanas orientales. Esa es la analogía. La lámpara era alimentada por el aceite. En los tiempos antiguos era necesario el aceite para poder preservar la luz. Y en esas caravanas había luz. ¿Por qué? Porque el aceite alimentaba esa luz, esa lámpara. Y el no tener aceite, escuchen esto, el no tener aceite implicaba pocas horas de visibilidad, poco tiempo. ¿Qué representa el aceite? El Espíritu Santo. ¿Qué hace el Espíritu Santo? Nos ilumina, nos da revelación de su verdad, nos enseña el camino que debemos tomar. El Salmo 119, 130 nos dice: la exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. Ahí está, hace entender a los simples. Finalmente, versículo 9 y último. Salmo 19, 9. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Vamos por la primera parte. El quinto título atribuido a la palabra de Dios es la frase inicial del verso 9. El temor de Jehová. Ahí está el título para la palabra de Dios. El temor.
En este verso el salmista usa el término temor como un sinónimo de la palabra de Dios. Ahora, ¿por qué David usa el vocablo temor para referirse a las Escrituras? Porque la palabra temor en el original, en los tiempos bíblicos, la palabra temor comunica y provoca en sus corazones la reverencia a Dios. Eso es lo que implicaba. Lo que significa que al usar el término temor para referirse a la palabra de Dios, habla de la posición que debemos tener ante Dios. Eso es su palabra para nosotros. Eso es lo que nos hará ser sometidos a la voluntad de Dios, a ese temor de Dios. El principio de la sabiduría es la palabra de Dios, podríamos traducirlo así. Es la palabra de Dios. Aquí aplica justamente esta idea. El temor de Jehová, es decir, su palabra es limpia. La palabra de Dios produce ese temor santo en nosotros, por lo que su característica es que es un mensaje limpio. Al ser un mensaje limpio, al ser una palabra limpia, lo que está diciendo es que es una verdad fuera de toda impureza, fuera de contaminación, fuera de inmundicia, de corrupción, de imperfección. La palabra de Dios, y solo ella, no está corrompida de pecado, no está corrompida por el egoísmo, como algunos interpretan, de un Dios supremo creador, no está corrompida por la atrocidad de un ser supremo que simplemente creó al hombre y lo abandonó a su suerte. No, la palabra de Dios no está corrompida de pecado, ni manchada por lo malo, es libre de corrupción, es libre de errores, lo cual la hace confiable para nosotros. Es limpia. Salmo 119:9 dice: ¿con qué limpiará el joven su camino? ¿Con qué lo va a limpiar? Con guardar su palabra que es limpia. Eso es lo que va a quitar la contaminación. A donde quiera que miremos, nos vamos a dar cuenta de que el pecado conduce a la impureza, a lo que contamina lo que es limpio. El salmista hizo una pregunta que nos debe preocupar a todos. ¿Cómo podemos permanecer puros en un ambiente impuro? Ese es el desafío que tenemos actualmente todos nosotros. ¿Cómo yo puedo permanecer limpio en un ambiente contaminado? Cuando leemos la palabra de Dios y practicamos lo que ella dice y la obedecemos, nos mantendremos puros en ambientes impuros, como lo fue el caso de Daniel cuando fue exiliado y puesto en Babilonia. Babilonia era el sinónimo de impureza, de contaminación, de idolatría y de corrupción. Y en un ambiente impuro, Daniel propuso en su corazón no contaminarse. Ahí está el punto. Se dejó gobernar por esa palabra limpia, Salmo 12:6. Las palabras de Jehová son palabras limpias, como plata refinada en horno de tierra, purificada 7 veces. ¿Y cuál es el beneficio que encontramos en esta palabra? Que permanece, dice, permanece para siempre. Ahí está el beneficio, permanece para siempre. ¿Qué significa que permanece para siempre? Que no habrá una reedición como lo hay en muchos libros. Han notado, bueno, deben saber esto, ¿no? O sea, un autor después de una década debe hacer una reedición, actualizando cierta información o modificando datos o extrayendo algún texto, algo que ya no es aplicable para los tiempos modernos. Esas son las ediciones que se reeditan. Pero la Biblia no se va a reeditar, es lo que significa. No necesita reeditarse. No necesita modificarse, no necesita ser relevante a nuestra cultura, no necesita modernizarse, no necesita alterarse, no importa qué generación sea. Haya sido la generación X, la Z, la Y, la de cristal, la de vidrio soplado, la que sea. Es una verdad axiomática, una verdad incambiable. Una verdad que yo no tengo que ajustarla a la moda de este tiempo, a los intereses del mundo actualmente. Siempre será actual para enseñarnos. Por eso dice, permanece para siempre.
Y va a llegar ese momento en la historia cuando los gobiernos del mundo serán conmovidos por una guerra atroz y la palabra de Dios permanecerá para siempre. Y cuando alguno de los países sea víctima del terrorismo una vez más, la palabra de Dios permanecerá para siempre. Y cuando nosotros como sociedad y como cristianos seamos amenazados con nuevas leyes que intentan desacreditar la verdad de Dios, la palabra de Dios permanece para siempre. Y cuando estemos más cerca de un cataclismo económico mundial, la palabra de Dios, cuando suceda, permanecerá para siempre. Y cuando llegue el día en que nosotros tengamos que morir, si morimos en paz con Dios, es porque tuvimos la certeza de que la palabra de Dios permanece para siempre. Y esto para ti, para mí, debe ser un consuelo. Es un consuelo saber que las promesas de Dios permanecen inconmovibles e inalterables, sin importar cuál sea tu estado de ánimo, sin importar qué tan grande o pequeña haya sido tu fe. La palabra de Dios permanece para siempre. La palabra de Dios no depende de tu fe. No depende de tu confianza, no depende de tus buenas obras. Ella permanecerá para siempre. Primera de Pedro 1:23 nos dice, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de una simiente que trasciende el tiempo, una simiente eterna, una simiente incorruptible, lo dice Pedro. Por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. La palabra renacidos que usa Pedro es una palabra que se traduce o significa que así como Dios ha cambiado nuestro modo de vivir y nos ha transformado espiritualmente, también Él tiene la capacidad para sostenernos a través de cada situación y cada etapa de nuestras vidas. Eso significa. Todos moriremos en esta vida. Pero la palabra de Dios nos sostendrá aún después de la muerte. Eso es lo que está diciendo aquí. Va a permanecer para siempre. Al morir yo, mi Biblia no se muere conmigo. No se muere conmigo. No pierde su fuerza, no pierde su validez. Porque es el mensaje que nos da vida eterna. Y que nada ni nadie podrá destruirlo. Permanece para siempre. Y eso para mí es un beneficio, de saber que su verdad no cambia, aun cuando yo cambio. De que su verdad no se redita a ser infiel, aun cuando yo soy infiel. La palabra de Dios lo que hace es permanecer fiel a pesar de mis errores, de mis fracasos, a pesar de mis pecados. Y esa es la palabra de Dios que permanece para siempre. El sexto y último título atribuible a la palabra de Dios es los juicios de Jehová. Los juicios de Jehová son verdad. Los juicios aquí son ordenanzas de Dios, son veredictos divinos. Los mandamientos de la Biblia son los decretos legales del juez eterno que gobierna sobre todo. ¿Cuál es la característica de su palabra? Que son verdad. Esos juicios son verdad. Es lo que está diciendo. Desde el punto de vista terrenal, la verdad puede ser algo difícil de descubrir o muy relativa. Pero la palabra de Dios dice, siempre, siempre es verdad. Al ser siempre verdad, es siempre confiable, es siempre segura y siempre será aplicable a cualquier situación de nuestra vida. La globalidad de esta verdad se establece en la segunda frase cuando nos habla de su beneficio. Esta verdad es toda justa, toda justa. Esta frase comunica la idea, ese beneficio de algo general. Las Escrituras son la fuente de toda verdad completa, suficiente, libre de cualquier error. Y al ser sus juicios verdad, son todos justos. Ahí está el beneficio. Nada, lo que quiere decir es que nada de lo que dice la Biblia es para traer perjuicio o daño al ser humano o para generar injusticia en el mundo. Todo lo que nos enseña tiene como propósito llevarnos por el camino del bien. Todo. Esa es la razón
por la cual Dios dijo, Deuteronomio 4:2, no añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guarden los mandamientos de Jehová su Dios como yo lo he ordenado. El Salmo 119, 160 dice, la suma de tu palabra es verdad, y eterno es todo juicio de tu justicia. Y el Salmo 19:10, que es con lo que termina esos 3 versículos que hoy hemos analizado, ahora tú vas a poder entender por qué David, aquí está la comparación, por qué David concluye diciendo, o sea, tu verdad, los beneficios de tu verdad no tienen comparación. Son más deseables que el oro y más que mucho oro refinado. O sea, los beneficios de tu palabra son más dulces que miel y que la que destila del panal. ¿Ahora entiendes? ¿Qué es más deseable para ti? El oro te podrá dar carros, casas, propiedades, pero no salvación, no sabiduría. Eso no te lo puede dar. Y David entendió esto. Ahora, David era un hombre que tenía mucho oro y mucha miel, y eso no lo satisfacía. Cuando él entendió los beneficios de la palabra de Dios, es que hace esta declaración: tu palabra es más deseable para mí que el oro y más dulce que la miel. Hay 2 cosas que los seres humanos siempre tenemos como algo muy deseable, que son el dinero y la comida. Son las cosas más deseables del ser humano, el dinero y la comida. En el Antiguo Testamento se usaba la plata como dinero, pero el oro tenía mucho más valor. El manjar más delicioso era la miel. Y el ciclo del ser humano se resume así: trabajamos para ganar dinero y gastamos el dinero para tener comida. El ciclo de la vida. Sin embargo, David dice, la ley de Dios es mucho más deseable aún que el oro más puro, aunque la miel más rica. Dice, solo tu palabra nos conduce a la verdadera felicidad, la verdadera satisfacción y la verdadera prosperidad. El oro era un recurso de enorme valor, era un símbolo de poder en los tiempos antiguos. En los tiempos bíblicos la miel era considerada uno de los alimentos más dulces y más valiosos. Sin embargo, aquí David afirma que existe algo que es mucho más valioso que el oro y más dulce que la miel, que es la ley de Jehová. Y esta declaración revela que para él las escrituras no eran una obligación pesada, sino las escrituras eran la fuente de su deleite, de su satisfacción, lo que le producía un gozo profundo. Cuando conocemos a Dios a través de su palabra, descubrimos promesas que fortalecen el corazón. Encontramos verdades que iluminan nuestro camino. Y la palabra de Dios es la que nos da la sabiduría que transforma nuestra vida. Lo que al principio puede parecer una simple lectura, con la disciplina se va a convertir en un encuentro personal con Dios a través de la lectura de la palabra de Dios. Entonces el deleite de David no provenía únicamente del conocimiento intelectual, de memorizar versículos, de asistir a la iglesia, sino de experimentar el poder de la verdad de Dios en su vida diaria. Cada mandato, cada promesa, cada principio, cada enseñanza, David se aferraba y se sujetaba a ello. Y esto lo unía al corazón de Dios cada vez más. Esta es la importancia de interpretar la palabra de Dios, de comprender cuáles son sus beneficios. Yo espero y deseo que con este mensaje tú tengas una motivación por ver la palabra de Dios de una manera diferente. Que tú puedas entender todos los beneficios que hay en ella. Que puedas apasionarte de leerla, de estudiarla, de reflexionarla, de meditarla. De modo que llegue un momento en tu vida en el que tú digas como David, realmente tu palabra es más deseable para mí que el dinero que yo pudiera ganar. Es más deseable para mí, es más importante para mí. Y aquí está la interpretación, el valor y la importancia de amar la palabra de Dios
para poder interpretar su voluntad. Vamos a orar. Póngase de pie, por favor. Padre, te damos gracias por tu palabra hoy. Agradecemos, Señor, por tu verdad, por lo que hoy tú nos hablas, lo que tú revelas a nuestros corazones. Queremos, Señor, que tu palabra se convierta en una prioridad en nuestras vidas, que sea lo más deseable, que sea lo de más alto valor en nuestros corazones, y que ese compromiso cada uno lo podamos tener contigo, Señor. Es tu palabra la que va a transformar nuestras vidas. Y hoy que hemos escuchado sobre sus beneficios, queremos comprometernos contigo, Señor, para tratarla como es debido, dándole el valor que le corresponde y dándole el tiempo que merece y teniendo el compromiso que necesitamos con ella. Porque a través de tu palabra, tu Espíritu Santo va a redarguirnos, tu Espíritu Santo va a guiarnos hacia lo que es verdad. Y a través de tu palabra seremos sabios para no ser ingenuos y hacer lo que se nos da la gana, sino vivir de una manera que te agrade a ti, en todas las cosas. Sigue ayudándonos y yo te ruego que tú sigas abriendo nuestro entendimiento y que traigas iluminación a nuestros corazones hoy.